Bienvenido. Bienvenido, y Luis, Bienvenido. te mereces un aplauso. No. ¡Qué intro! Ya, bueno. Bienvenido. Me refiero Sí. que la mente condiciona la realidad. O sea, quiero decir, saber gestionar bien nuestros pensamientos, la mente, nos ayuda a crear una realidad distinta. ¿Podemos empezar desde ahí? Podemos empezar desde ahí, me parece un buen planteamiento, sobre todo porque el porcentaje de influencia que la mente tiene en la realidad varía en función del control y gestión que tengas de ella. Es decir, a mayor control sobre tu mente, más influencia tendrá sobre lo externo y viceversa. De hecho, siempre tiene mucha influencia, pero a veces es negativo. El efecto nocebo, cuando alguien es victimista, derrotista, se ve claramente que atrae sucesos difíciles y complicados porque vienen a reafirmar el mito y el relato que se ha contado. Entonces, básicamente el universo te acaba dando la razón porque tú estás poniendo el énfasis, por ejemplo, en situaciones que contravienen tus deseos, y eso es lo que estás reforzando mentalmente y energéticamente. Pues cuando queremos crear la realidad, lo primero es, vale, si la mente la controlas tú, por lo menos en un porcentaje importante, y ese porcentaje se puede incrementar, genera un ideal de lo que te gustaría que pasara, y ahí es donde tienes el máximo control, y acércate a él. Cada vez que tú te acercas a él, tu sistema emocional también se va acomodando a él. Y poco a poco tus acciones tienen que ir de acuerdo a ese ideal. No significa que lo vas a plasmar inmediatamente y fácilmente sin hacer nada en tu plano físico. Pero básicamente la cuestión es que al igual que tenemos 4 estados de la materia, el físico, el sólido, el gaseoso y el plasmático, esos 4 estados también están en nuestra psique. Y tenemos que conseguir que la misma realidad que queremos dar en lo físico también se dé en un estado emocional, en un estado mental y en un estado espiritual, que sería el equivalente al plasmático, el gaseoso y el líquido. Y si yo quiero crear una realidad en lo físico, primero la tengo que crear en los otros estados porque tengo más control que en el físico final. Entonces el físico es la última capa que yo actúo y acciono siempre y cuando las otras ya las he ido cargando previamente de intención, de emoción y de idealismo. Por eso, el que gobierna su mundo interno poco a poco va gobernando el externo. No es inmediato y no vale para todo, pero desde luego se nota cuando alguien tiene mayor poder de influencia o tiene menos. Bienvenido. Bienvenido, y Luis, Bienvenido. te mereces un aplauso. No. ¡Qué intro! Ya, bueno. Bienvenido. Me refiero Sí. que la mente condiciona la realidad. O sea, quiero decir, saber gestionar bien nuestros pensamientos, la mente, nos ayuda a crear una realidad distinta. ¿Podemos empezar desde ahí? Podemos empezar desde ahí, me parece un buen planteamiento, sobre todo porque el porcentaje de influencia que la mente tiene en la realidad varía en función del control y gestión que tengas de ella. Es decir, a mayor control sobre tu mente, más influencia tendrá sobre lo externo y viceversa. De hecho, siempre tiene mucha influencia, pero a veces es negativo. El efecto nocebo, cuando alguien es victimista, derrotista, se ve claramente que atrae sucesos difíciles y complicados porque vienen a reafirmar el mito y el relato que se ha contado. Entonces, básicamente el universo te acaba dando la razón porque tú estás poniendo el énfasis, por ejemplo, en situaciones que contravienen tus deseos, y eso es lo que estás reforzando mentalmente y energéticamente. Pues cuando queremos crear la realidad, lo primero es, vale, si la mente la controlas tú, por lo menos en un porcentaje importante, y ese porcentaje se puede incrementar, genera un ideal de lo que te gustaría que pasara, y ahí es donde tienes el máximo control, y acércate a él. Cada vez que tú te acercas a él, tu sistema emocional también se va acomodando a él. Y poco a poco tus acciones tienen que ir de acuerdo a ese ideal. No significa que lo vas a plasmar inmediatamente y fácilmente sin hacer nada en tu plano físico. Pero básicamente la cuestión es que al igual que tenemos 4 estados de la materia, el físico, el sólido, el gaseoso y el plasmático, esos 4 estados también están en nuestra psique. Y tenemos que conseguir que la misma realidad que queremos dar en lo físico también se dé en un estado emocional, en un estado mental y en un estado espiritual, que sería el equivalente al plasmático, el gaseoso y el líquido. Y si yo quiero crear una realidad en lo físico, primero la tengo que crear en los otros estados porque tengo más control que en el físico final. Entonces el físico es la última capa que yo actúo y acciono siempre y cuando las otras ya las he ido cargando previamente de intención, de emoción y de idealismo. Por eso, el que gobierna su mundo interno poco a poco va gobernando el externo. No es inmediato y no vale para todo, pero desde luego se nota cuando alguien tiene mayor poder de influencia o tiene menos. Lo que no podemos hacer es omitir la acción. No, la acción tiene que estar, pero vamos a poner al revés. Solo hay acción, pero no hay intención, ni voluntad, ni emoción. Entonces nos falta una de las patas de la mesa. O sea, si para conseguir un objetivo necesito conseguir 5 requisitos,
el hecho de que utilice 3 al 100% no hace o no consigue suplir los otros 2. Por eso no es que las 3 acciones previas sean inútiles, significa que están incompletas. Entonces, la acción física tiene que ir acompañada de las energéticas, de la intencional, la motivacional, la mental y emocional, para conseguir el máximo rendimiento posible. Claro, si te falta la acción física, no vas a poder conseguir nada. Pero si solo haces la física sin las otras, esa física va a llegar mucho menos lejos de lo que realmente podría. Y ahí está un poco el juego, saber manejar todas las acciones al mismo tiempo. Queda claro. Pero en pocas palabras, de lo que yo he entendido, lo que estás comentando, sería la ley de la manifestación. Sí. Ahora la has puesto en todos los planes, pero para la gente que quiere manifestar más fácil o que no puede de ninguna manera, ¿podrías darnos una práctica? ¿Cuál sería? Yo he entendido lo que dices, pero claro, no es solamente visualizar, es también qué debes visualizar. Porque imaginarte que eres rico es fácil, pero ¿cuál sería ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Qué tengo que imaginarme más? ¿El proceso? Explícanos tú un poco más porque eres el experto de esto. Vale, a ver, en el ejemplo que ha puesto Luis, nos damos cuenta de que cada plano tiene su propio idioma. Entonces, el error de ese ejemplo que ponemos es cuando te llega una señal física de la acción divina, tú vas esperando una acción divina con leyes divinas, no con leyes físicas. Digo, no, cuando se manifiesta tiene que ser de una manera completamente terrenal. Entonces, cada acción que yo quiero hacer para manifestar tiene que tener su equivalente en todos los planos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente a la fortuna material en términos emocionales? En términos visuales es muy fácil, me imagino millonario, me imagino rico, vale, eso sería en términos puramente intelectuales. Pero en términos emocionales, ¿cómo se siente un rico? Hombre, pues desde luego no está preocupado por que mañana le echen de casa porque no puede pagar la factura. Debería tener un sosiego y una tranquilidad tremenda y una sensación de que, bueno, voy a empezar a mirar cosas, yo qué sé, coches que valen mucho dinero, voy a empezar a mirar unas vacaciones en hoteles de 5 estrellas, tengo que empezar a sentir así, adecuadamente, como si ya tuviera ese dinero, aunque no me lo esté gastando, pero tengo que empezar a sentirlo de esa manera. Y lo mismo, ¿qué cosas pensaría un rico? Por ejemplo, pues pondría la parte intencional, que sería parte plasmática, esa parte más fuego. ¿Qué cosas haría? Pues invertir, ver dónde puedo invertir para ganar más dinero, para generar más fuentes de ingresos. No estaría pensando a ver cuándo me llega la nómina, pensaría dónde hay más oportunidades, más fuentes de ingresos. Iría haciendo acciones también de conseguir contactos de personas que tienen pues más poder adquisitivo y ya iría hablando con ellos como si yo tuviera algo que aportarles, porque a lo mejor no tengo la fortuna hoy, pero la voy a tener mañana. Es decir, que estamos en igualdad. O sea, lo que tengo que conseguir es que todo lo que yo quiero manifestar en lo físico tenga su equivalente en todos los planos, en el emocional, en el espiritual, en el intencional y en el mental. No solo en el mental, no solo en el físico. Lo mismo que si quiero tener pues, un cuerpo 10, pues ¿qué haría? Vale, físicamente está claro que tengo que entrenar, pero ¿cómo puedo mejorar ese entrenamiento? Aparte de la dieta, que también sería plano físico. En lo mental ya tengo que imaginar el tipo de vida que querría llevar, o sea, qué tipo de esfuerzo quiero hacer, qué tipo de cuerpo quiero tener, y luego emocionalmente yo tengo que pensar que tengo un cuerpo 10 que mantener. Entonces ya me quito pues según qué alimentos, me quito según qué tareas, según qué planes de ocio, según qué amistades, y yo empiezo a sentir que eso es posible, que me estoy acercando a ello. Digo, es que dentro de un año voy a estar súper cachas haciendo Ironmans, entonces yo no puedo estar aquí saliendo hasta las 3 de la mañana. Eso emocionalmente lo vas empapando día a día. Y eso sería el plano aguas. La idea es que antes de querer manifestar algo, darme cuenta de si estoy dispuesto a pagar todo el pack. Porque la abundancia económica, por ejemplo, pues puede ser tentadora, digo ya, pero tú tienes que tener una vida en la cual tengas que seguir generando, tengas que seguir manteniendo, y entonces ya no puedes tener una mentalidad de carencia y de pobreza, que es ventajosa en algunos temas, sobre todo en cuanto concierne a la responsabilidad. Una persona que está en una vida de carencia es muy responsable. Puede considerar que el dinero se lo tienen que dar, que él tiene que cumplir como si fuera un niño pequeño una serie de tareas, pero él no es responsable ni autónomo ni soberano. En cambio, si uno quiere tener mayor capacidad de crear ingresos, se tiene que hacer mucho más soberano, mucho más responsable y tiene que adquirir más poder. Entonces tienes que cambiar toda tu filosofía en todos los niveles de realidad para superar los choques que vas a tener con todo el sistema de creencias que la sociedad te ha ido inculcando y que te impiden, en ese caso, da igual si es ser rico, tener estatus, tener un buen cuerpo o tener metas espirituales elevadas. Cualquiera de ellas va a chocar con todas las ideas que se te han metido en la cabeza desde que has nacido, porque el sistema ya se ha ocupado de que tengas metas de... Precisamente esta gente que triunfa en los negocios, que gestiona empresas, que sabe mantener la calma en crisis, en situaciones, suelen tener una característica común de tener muy claro
su proyecto de vida, tienen cierta clarividencia, ¿no? Sí, y esto se debe, dentro de los elementos sería el elemento fuego, la parte plasmática, y tiene truco, por supuesto. ¿En qué se basa la claridad? La claridad no es en todas las cosas, en todas las posibilidades, es en una. En una que a ti te está dando una gratificación interna. O sea, si yo voy a hacer un objetivo, pongamos el ejercicio físico que es muy fácil, a mí ya solo con ir a entrenar yo estoy disfrutando. Entonces yo sé que voy a acabar obteniendo rendimiento porque como el primer objetivo seguro que lo voy a cumplir, que es pasármelo bien y disfrutar porque ya lo estoy haciendo, los otros van encadenados, los otros van en secundario. Entonces una persona, un visionario de negocios, está disfrutando del proyecto, está disfrutando de esa idea, sabe que la va a gozar y eso sabe que no se va a amedrentar, que no se va a frenar, que no se va a rendir, porque tiene una claridad en una sola cosa. Está dejando de pensar en todas aquellas que son inciertas, en todas aquellas que pueden salir mal, es que no les presta atención porque solo se centra en una. Entonces la claridad se basa en simplificar la realidad, centrarte en una sola cosa que tú tienes clara que va a funcionar e ignoras todas las demás, pero las otras caerán como fichas de dominó porque la primera es la base. Y entonces en eso se basa la ley de la manifestación. Tú tienes que tener claro una cosa que es fácil de conseguir, que está bajo tu total control y como eso depende de mí, lo voy a conseguir sí o sí, todo lo demás me da igual si tarda más o tarda menos, pero por pura fuerza, por pura coherencia, esa realidad primera que yo he anclado en mí se va a ir replicando en los otros sistemas de realidad, en mis emociones y en mi mente, y finalmente en lo físico acabará cayendo. Se dice que los millonarios no miran la astrología, pero los billonarios sí. La astrología te está diciendo, te está explicando cómo funciona la realidad en los niveles físicos, energéticos, mentales, emocionales. O sea, te está dando como el alfabeto con el cual se puede leer la realidad. Y ya no solo para entender cómo es tu propio sistema y tu propio patrón energético, que eso te ayuda a saber cómo puedes triunfar tú, o sea, cómo puedes tener éxito en la vida teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que tú realmente tienes, aquellos que mejor encajan con tus valores auténticos, no con los valores sociales. Mucha gente no persigue sus objetivos realmente auténticos, sino persigue objetivos inculcados y luego cuando los consigue se da cuenta de que no les satisfacen. Y te dicen la frase esta muy manida de tengo una vida perfecta y no soy feliz. Digo, no tienes una vida perfecta, tienes una vida social, normativamente aceptable y deseable, pero no es la tuya. Tú siempre te has cumplido una serie de metas sociales, no las tuyas de corazón. Entonces, cuando uno conoce sus Eso metas... ¿sería la matrix social que tanto hablas? Sí. La matrix social es la que te está dando una serie de ideas que supuestamente te van a dar la felicidad y si bien algunas te pueden dar ciertas ventajas reales, no te dan la felicidad porque la felicidad es una cuestión muy compleja de muchas variables, un equilibrio delicado entre un montón de cuestiones, pero en definitiva la principal base de la felicidad es el desplegar lo que tú eres, dar el máximo de ti mismo. Entonces eso requiere conocer exactamente cómo eres tú, cómo funcionas, qué es lo que te hace palpitar y vibrar. Entonces cuando tú conoces la carta natal, conoces a ti mismo, ya sabes cuáles son las teclas que a ti te ponen más caliente, cuáles te funcionan mejor a ti en concreto, cuáles te hacen vibrar y no encajan con las que la sociedad te ha dicho la mayor parte de las veces. Por eso a tanta gente le cuesta encontrar su vocación, porque entre las etiquetas que te ofrece la sociedad, rara vez vas a encontrar aquella que va perfectamente contigo. A lo mejor no es ni la música ni es el deporte, es una cosa muy concreta o una especie de mix entre ambas. Entonces la astrología te ayuda primero a entender cómo funcionas tú. Y luego a nivel de timing, que es la frase esta famosa de los JP Morgan, ¿no? De los billonarios y que utilizan la astrología, es conocer el timing, conocer los tiempos, saber cuándo es un momento de subida, de exaltación, cuándo es un momento de bajada, cuándo es un momento vaporoso y gaseoso de expansión mental, cuándo es un momento de cristalización. Y si uno es capaz de acompasarse con los tiempos, siembra cuando tiene que sembrar y recoge cuando tiene que recoger. Una persona que está en la matrix social va siempre desacompasada, va a pie cambiado. O sea, empieza a recoger cuando toca sembrar, empieza a sembrar cuando toca recoger, se pone en anorak cuando hace calor. O sea, está totalmente desacompasada y por eso habitualmente está o deprimida o enferma o hecha un asco. Cuando uno se empieza a acompasar a su ritmo normal y también con el ciclo exterior, las cosas funcionan bastante mejor sin excluir las dificultades, pero por lo menos no puede haber crisis existencial de perdido el sentido de la vida. Y el sentido de la vida no lo pierdes nunca, porque si uno está conectado a lo que llamamos propósito, es como una energía, como una especie de fuego lento que está puesto en la olla o en la sartén que siempre va calentando. Entonces no se apaga nunca. Jamás se pierde
el sentido de la vida, jamás se pierde la dirección. Puedes perder en algunas cosas puntuales y concretas, pero no pierdes jamás el deseo de vivir ni la motivación por vivir, porque si tú estás conectado con tu propósito, es imposible, absolutamente imposible, que le pilles asco a esta vida o que te quieras bajar, porque simplemente la base de tu vida se está cumpliendo, y si se está cumpliendo no puedes jamás tener esa sensación. Y me gustaría volver un poco a la astrología, porque el podcast anterior tampoco le hemos tocado en profundo. ¿Quién mejor que tú, que eres un experto en eso? ¿Podrías hablar un poco más? Perdona, Luis. No, te he me parece muy sacado, interesante. pero me gustaría tocar mucho más el tema de astrología, porque lo dominas y algo que nosotros no sabemos, porque no sé qué preguntarte sobre la astrología, pero sé que hay muchas cosas que no conocemos. Acuérdate lo que le querías preguntar. Sí, esto es Johnny, que es tema. importante, mucha pues, gente que defiende el terraplanismo habla de que no hay estrellas, que no hay esto, que todos son luminarias y todo. Entonces, desde tu faceta de astrólogo, ¿cómo resolverías esa duda que tiene mucha gente que plantea que no existen presiones, que no, sí. Bueno, a ver, esto viene por la frase de Carla Storá, que dijo, no existen las estrellas, al igual que alguna vez David Parcis también ha dicho, no existe el universo. Lo que quieren decir, entiendo, es que no es lo que nos dice la versión oficial, no que no exista. Y ellos nada, le llaman luminarias, ¿no? Las luminarias se refieren al Sol y la Luna, que son las que, que son el Sol y la Luna, que son las que iluminan realmente. No a el las cielo. estrellas. No a las vale, estrellas. Perdóname. Vale. Entonces, todo el conjunto de cuerpos celestes, claro, hay que partir de la base de que todas las astrologías vienen de la antigüedad y todos eran culturas terraplanistas, con lo cual no hay contradicción jamás entre el terraplanismo y la astrología. Porque, por ejemplo, los rosacruces eran obsesionados con la astrología y la numerología. Bueno, pero me refiero a que los pitagóricos, etcétera. Toda la astrología que viene de Babilonia, de Sumeria, de donde sea, era una cosmovisión que oficialmente está datado antes del heliocentrismo, es decir, que no hay contradicción al respecto. Entonces, lo que nosotros planteamos es, dudamos del universo que plantea la NASA, según la cual los objetos celestes que vemos en el cielo, que llamamos estrellas, son objetos que están a millones de años luz. O sea, eso que nos han explicado, que la estrella es algo que está lejísimos, exageradamente lejos, que nos llega una luz y a lo mejor esa estrella ya desapareció hace Todos no sé esos observatorios que hay en distintos sitios del mundo tan potentes, con eso, ¿tienen sentido? No sé si tiene sentido, algo harán, pero me refiero que yo lo que dudaría son de las interpretaciones que sacan a lo que ellos registran con esos aparatos, esos telescopios, que pueden ser cosas interesantes, ¿no?, de ese objeto lumínico, pero yo dudaría que eso es un sol, como nos están diciendo. Dicen que cada estrella es un sol, que está en otro lugar. Yo dudaría de que eso sea así. Y entonces, esto ya lo explicaba yo el otro día, cuando pasas según qué altura, las estrellas ya no se ven. No tiene ningún sentido que desde la Luna no puedas ver estrellas. Las estrellas da la sensación de que se está reflejando en algún lugar de la atmósfera. O sea, parece que hay una capa reflectante. Entonces, si estamos desde un observatorio, desde un telescopio, puede ver algo que realmente está en el cielo y sí que lo puede ver más cerca. Entonces, para eso serviría. Lo que nosotros dudaríamos es del telescopio del Thomas Webb, me parece que se llama, ese que supuestamente está en el espacio viendo cosas. De ese dudaría de que exista o de que eso sea real. Los que están aquí en Tierra sí que pueden observar los objetos lumínicos, que sí que son reales. Lo que no sé es lo que son. Para mí, lo que es el cielo es un reloj. Entonces, el cosmos, la naturaleza, lo que nos está explicando es que todas esas luces que están en el cielo, que se mueven de una manera completamente regular, periódica y predecible, siguiendo una serie de reglas y patrones matemáticos, nos están dando el reloj de cómo está funcionando la existencia. Al igual que el reloj del Sol nos habla climáticamente de las estaciones, luego tenemos el reloj del Sol y la Luna, que habla de las fases lunares, que sirve para las cosechas. El resto de estrellas y el resto de cuerpos celestes, como son los planetas, que serían las estrellas errantes, las que se mueven con una periodicidad distinta al manto de estrellas. O sea, el resto de estrellas todas se mueven juntas, en bloque. Los planetas, que serían las errantes, se mueven con una órbita particular alrededor del Sol, cada uno de ellos, y son los únicos que funcionan con cierto nivel de autonomía. Para mí todo eso es un reloj celeste que está creado de una manera inteligente, y al leerlo, al interpretar qué significa cada luz que está en el cielo, cada cuerpo celeste en una posición determinada, eso tiene un correlato en este plano terrestre. O sea, la astrología nos habla de la relación que hay entre ese reloj celeste y este plano terrestre. Y entonces los signos del zodiaco vienen a representar como 12 áreas, 12 esferas por las cuales atraviesan esas estrellas. Entonces, cuando una estrella pasa por un signo, eso tiene una energía, tiene un tono, tiene una vibración. Por ejemplo, si la esfera mental pasa por un signo de agua, por ejemplo, pues entonces la esfera mental de esa persona que
nace en ese momento, está teñida por la esfera emocional. Si pasa por un signo de fuego, la persona es mucho más directa y es más cañera. Si pasa por un signo de aire, la persona especula mucho más. Si pasa por un signo de tierra, la persona es mucho más empírica. Todo depende de cómo interpretar ese reloj, que serían los planetas, aspectos, signos y casas. Y eso significa que según cómo delimitamos el cielo, podemos dividirlo en diferentes secciones. Y cada sección se combina con las otras. Esto es como cuando hablamos del plano emocional, el mental, el plasmático y el físico. Pues astrológicamente también tienen sus expresiones. Hay una parte de la astrología que se representa más el plano físico, que es lo que llamamos las casas, que es la definición de la bóveda celeste en función de cómo has nacido. Los planetas que representan más la esfera del fuego, los signos que representan el agua y los aspectos que representan el aire. O sea que básicamente ese reloj, esa vida que la vemos fractalizada en chakras, la vemos fractalizada en planos, en diferentes áreas de la psique, también está expresada en el cielo. Entonces el cielo es como un mapa de cómo funciona nuestra realidad, funciona como la chuleta. O sea, al igual que en lo físico tenemos nuestro ADN y ahí supuestamente tenemos toda la explicación de lo que se va a desplegar en el individuo, el equivalente al ADN es el cielo. En el cielo tenemos el código de programación de la realidad, en tanto que en el ADN tenemos el código de programación biológico del individuo, o en una semilla de una planta tenemos el código de programación de esa planta. Eso sería como lo que decía Hermes Trismegisto, de que lo que es arriba es abajo, de lo que son nuestras células es el universo. Correcto. Macrocosmos y microcosmos están sincronizados por la ley de correspondencia. Y luego está la doctrina de las asignaturas, que también te dice, vale, si tu cielo exterior está fractalizado en tu cielo interior. Explica fractalizado para la gente que no lo puede saber. Fractalizar significa que tiene su equivalente. Es decir, pongamos que en tu cielo exterior el planeta más importante en ese momento era el Sol. Entonces, si el Sol es importante en tu carta natal, es el más importante de todos, entonces tiene que haber una asignatura, tiene que haber un signo en tu forma de ser que demuestre que eres solar. Y a lo mejor eres una persona muy explosiva. O sea, sería como una parte, un fractal sería como una parte. Sí, sería como una expresión de esa totalidad. De esa totalidad, sí. Vale, es como un fractal. Sí. Vale, pues es como decir, pues el fractal de la fuerza en el cuerpo físico, ¿qué sería? Los músculos. Los músculos sería como la expresión de la fuerza dentro de lo que sería, o los anticuerpos. O, sin embargo, las partes sensibles del cuerpo, como pueden ser los globos oculares, las mucosas, la piel, serían la parte sensible. Sería el fractal de la sensibilidad de la parte materna, se expresaría en zonas del cuerpo que son sensibles. Mientras que el corazón, que es la zona central, representaría lo que es el centro, el sol. Sería como el núcleo de la célula. El corazón sería como el centro del cuerpo, es lo que le da fuerza y vitalidad a todo lo demás. Si se para el corazón, se para todo lo demás. ¿El corazón es el primer cerebro? Segundo, tercero, porque dice que tenemos tres. Exacto, el de aquí, el del intestino y el corazón. Define un poquito para ti la importancia que tiene cada uno de esas tres partes fundamentales que bueno, para muchas culturas el corazón, la vibración del corazón es igual de importante que la mente o el cerebro. Claro, serían como centros volitivos distintos. En astrología tenemos la parte cerebral, se representaría con la parte de Mercurio en la zona de Géminis y la parte del intestino Mercurio zona de Virgo. Para entender la diferencia entre los dos, la parte de Géminis, que es aire, hablaría sobre todo del cerebro abstracto, la parte que representa la operación especulativa. Debería ir a salir a la calle y tengo que buscar un supermercado. Entonces ni siquiera conozco este lugar y tengo que buscar un supermercado, pues puedo ir a Google Maps o puedo salir y puedo preguntar o puedo mirar. Eso es especulativo, eso es el cerebro de aquí. Mientras que el cerebro de aquí abajo, el del intestino, habla sobre la realidad que ya está manifestada. Es decir, lo que hace el intestino técnicamente es del alimento que tú has recibido separar lo que es proteico, lo que es aminoácido, lo que es carbohidrato y te lo va separando, te lo va diferenciando. Es la mente que ordena lo que ya está. Es como decir, oye, mira, tengo tanto dinero, te doy ese presupuesto para que me compres un kit de entrenamiento, quiero que vayas a la tienda y me compres algo. Tú ya tienes delimitada la zona de acción y quiero que hagas algo. Ese cerebro del intestino es el que te ayuda a hacer operaciones que requieran orden sobre un campo limitado de posibilidades, no sobre un campo abierto de posibilidades, que es el cerebro de aquí. Mientras que el corazón es el que ordena y sintetiza la acción. Bueno, yo finalmente, ¿qué voy a hacer? Y anticipa las emociones muchas veces. Antes dicen que cuando tú te van a dar una mala noticia o algo, como que se te comprime el corazón. Eso es cierto, ¿no? El chakra corazón, porque aquí hablamos del chakra corazón. O sea, la parte energética siempre va un paso por delante, porque las cosas primero suceden a un nivel sutil antes que a un nivel físico. Entonces, si una persona está sintonizada con su chakra corazón, antes de que suceda algo, eso vibratoriamente ya te está llegando. Entonces hay que entender, por eso la ley de la manifestación funciona de esa manera,
que es física del mundo energético. Cuando hablamos de la parte esotérica, de la parte espiritual, es el equivalente a la física, solo que en el mundo invisible. Entonces, aplicamos las mismas leyes. Entonces, ¿qué es una mala noticia? Este flujo que tenemos en el corazón, que es un flujo cuando alguien está motivado, está concentrado, está en propósito, es una energía que va y vuelve. Hay una circulación, al igual que tienes una arteria y una vena y hay un recorrido permanente, ese flujo, ¿qué pasa si se corta? ¿Qué pasa si algo lo tapona? Eso es una mala noticia. Entonces, el flujo de las emociones se te corta y tú percibes algo parecido a una especie de vacío, de una presión, de un corte, de una opresión. Todo ese flujo, si lo vemos a nivel energético, se ha cortado. Y eso es una emoción negativa. Entonces las emociones se nos cortan y entonces sentimos esa tristeza, ese vacío, ese malestar porque ese flujo se ha roto. Y muchas veces se ha roto pues porque ha fallecido alguien o porque hay algo que te va a crear tensión o sufrimiento. Hay otras emociones que te agitan porque a lo mejor te obligan a dar una respuesta. Pues entonces a nivel energético se da un equivalente a todo ese nivel fisiológico. Y volviendo a la parte astrológica, todo eso está representado en la carta. Entonces podemos ver si en tu caso importa más el corazón o importa más este cerebro o importa más este otro, y las asignaturas son, eso se tiene que reflejar en tu físico, en tu cuerpo, en tu cara, en tu manera de ser, se tiene que reflejar qué está manifestándose más. O lo mismo en los alimentos. Los alimentos, cada uno de ellos tiene una vibración o más solar o más de la luna o más de Marte. Si un alimento es más proteico, por ejemplo, pues tiene que tener una serie de características visibles, ¿no? O si un alimento tiene, o con las plantas es muy claro, ¿no? La que tiene espinas, la que no tiene, la que tiene la flor así, la flor así, ya te está hablando de las propiedades y eso se le llama la doctrina de las asignaturas. Y lo mismo con las personas. Desarrollala un poquito más porque me parece muy interesante. Sí, sí, es bien explicado, te estoy Vale. siguiendo, me encanta, por favor, Vale. sigue. Pues esto, por ejemplo, con las personas, está la disciplina que se llama la morfopsicología, que es si tú analizas la caracteriología que tiene un rostro. Sí, que decían que muchos psicópatas y esto tenían como la frente, la mandíbula, o sea, quiere decir, en criminología Sí. se utilizaba, o sea, quiere decir, por atavismo, o sea, buscaban... pero no es muy reduccionista eso, Roberto. Realmente, si tú, o sea, no te sirve para detectar la criminalidad, para empezar, porque eso es difícil de medir qué es un criminal o qué no. Entonces, el que es muy feo, está muy embrutecido, Correcto. parece que tiene ya el Exacto. estigma social de que... Lo que sí que se está muy estudiado, por ejemplo, en la policía es que, por ejemplo, los tienen un perfil de cara muy distinto al ladrón o al descuartizador, o sea que hay perfiles caracteriológicos que muchas veces tienen pues similitudes con animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene una mandíbula más grande es la parte instintiva está mucho más desarrollada y entonces suele ser más cazador, suele ser más agresivo, cuando normalmente, por ejemplo, no suele ser un tipo tan agresivo, sino que más bien es un tipo más emocional, más tímido y por lo tanto es un poco más psicopático, más retorcido, pero no suele ser alguien violento que golpee, sino más bien es un estratega. Entonces eso sí que se puede ver. Y eso significa que en nuestra cara también está, también por una cuestión puramente acumulativa de gestos, ¿no? Una persona que ríe mucho y de manera extensiva, que enseña los dientes, casi siempre va a ser es una asignatura de Júpiter, es una persona que va a tener más suerte en la vida. Porque su energía se está expandiendo. Cuando alguien ríe Poder de enseñando la los sonrisa, dientes, claro, ¿no? Y además enseñando los dientes y reír con los ojos. por eso, entonces, pero ¿qué significa? Eso es un gesto de expansión. O sea, el vórtice energético que está dentro de sí es de dentro hacia afuera en todas las direcciones. Alguien que ríe a carcajadas a menudo tiene más suerte. Una persona que contiene la risa habitualmente está contrayendo su energía, está en constricción. Entonces va a ser una persona intelectualmente más poderosa, casi seguro, más analítica, pero a nivel de suerte va a ser mucho más baja porque no se permite aprovechar las oportunidades. O sea, cuando hay una oportunidad, cuando hay un flujo de energía fuerte, va a ser cauteloso y va a cortar. La persona que tiene una energía cortante, es decir, que intenta entenderlo todo desde la lógica, desde la razón, que no se deja llevar por el corazón, cuando viene un flujo de energía de suerte, lo corta. Cuando viene uno de mala suerte también lo corta. Los corta todos por sistema porque los quiere entender y desmenuzar. Pero entonces jamás se va a subir a una oleada de esas que te puede dar buena suerte. Se ahorrará problemas, pero también se va a ahorrar las buenas oportunidades. Y eso es porque su propio rostro te está indicando cuál es su carácter y su carácter es su destino. ¡Wow! Habla de la religión del datismo, de la tecnocracia, de introducirnos Sí. la marca de la bestia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. No. Pero ya en el Apocalipsis hablaban de eso. Sí. En el Apocalipsis bíblico hablaban de la marca de la bestia, Sí, que en el momento que quisieran implementarnos esa marca de la bestia es cuando ese anticristo, hay un anticristo, ¿crees en eso? Claro, si
no, una cosa es Jesús y otra Jesucristo. Entonces Jesús es alguien que asume la energía crística. Entonces la energía crística, que es como la porción de lo divino que expande sobre todo la vertiente del amor universal hacia todos. Entonces el anticristo sería lo contrario a lo universal. Si Cristo te lleva hacia lo divino, el anticristo te lleva hacia la materia. O sea, te ancla, te involuciona. Entonces el anticristo puede ser simplemente la tecnocracia, puede ser la materia. Cuando hablamos de la película Matrix, son las máquinas las que dominan. En Terminator es lo mismo. Estamos hablando de que... Y Harari habla del datismo, de controlar a la gente con los datos, de introducirlos en microchips, introducir para comprar, para vender, tener una marca en la muñeca. A eso me refería. Una tecnocracia. Una tecnocracia. Entonces la tecnocracia... Claro que funcionará. Sería el anticristo. Sí, eso es el anticristo, o sea, que puede estar ejemplificado en una persona o más bien en un sistema, ¿no? La novela de George Orwell es más bien un sistema. O sea, el Gran Hermano no es una persona, es más bien una entidad abstracta a la que se le llama el sistema con todas sus ramificaciones, con ese ojo, pero al final son y lo muchos. primero que hacen es cambiar el lenguaje con la neolengua. Por eso. Entonces, el lenguaje, que al final habla sobre las estructuras mentales, es la versión de la tecnología a nivel mental. O sea, sería como los comandos que utilizamos para programar nuestra psique, que es como nuestro software. Además lo programamos precisamente con el lenguaje, por eso la importancia de manipular el lenguaje. Cuando cambias el significado de las cosas, acuérdate, el significado cambió unos meses atrás antes de que empezara eso. Quiero decir, sin que toquemos mucho el tema porque es censurable, o sea, quiero decir, quien controla el lenguaje, quien manipula el lenguaje, obtiene pues todas las representaciones mentales, ¿no? Lo que decían, la guerra será la paz, la esclavitud, pero la libertad. Ya que tocamos este tema, ponerlo un poco más en fácil, ¿creéis que los últimos años el gobierno, Matrix, sociedad, llámalo como quieras, han logrado desconectarnos mucho de nosotros seres con la naturaleza, de nosotros mismos, con otros seres humanos? Estamos desconectados en todo y a través del teléfono todavía más. Porque ayer vi un vídeo de una persona que ha ido a un médico y no podía moverse el cuello. Y le dije, quítate, no puede ser, no te creo. Quítatelo, quedamos 5 minutos y dice, prueba a hacer otra vez el movimiento. Y se mueve sin tener ningún dolor. Dice, ¿has visto? Entonces, a lo que voy, vivimos al lado del teléfono. Las radiaciones que tiene ese teléfono, siempre el reloj con todas esas pulsaciones que miramos cómo dormimos, todo. Entonces, han logrado, yo creo, de alguna manera, a desconectarnos mucho más de lo que sabemos. Las noticias, las redes sociales, todo en general, estamos desconectados de nosotros mismos. Es verdad que eso es una realidad que se ha ido imponiendo y que además hemos ido la mayoría asumiendo de una manera o de otra. Y ahí está la inteligencia de cada uno de si estoy mucho más conectado a una máquina durante una parte del día, tengo que compensar estando más desconectado de la máquina otra parte del día para equilibrar. Porque al fin y al cabo las ventajas que te puede dar la tecnología, si las aprovechas bien, son muy buenas y muy válidas. Y al fin y al cabo tampoco es que la gente hace un siglo estuviera conectadísima al espíritu, o hace 2 siglos o hace 3. Es decir, cuando no existía esa tecnología, no es que fueran todos sabios y todos fueran Confucio y Lao Tse, sino que había gente de todo. Se tiende a idealizar el pasado y tampoco es así. Claro, es decir, que eso es una cosa más, y evidentemente desconectarse de tu cuerpo biológico, de tu cuerpo espiritual, es una engorda. Y estar demasiado conectado a temas tecnológicos, teniendo en cuenta lo que te generan las radiaciones, es un hándicap. Ahora, si el rato que estás conectado a las radiaciones lo aprovechas para sacar información de calidad, eso te genera buenos contenidos, buenas sinapsis, puede compensar una cosa a la otra. Al fin y al cabo, cierta dosis de veneno ayuda a tu cuerpo que se haga fuerte. Entonces, si eres capaz de dosificar la dosis, puedes ser positivo siempre que luego seas capaz de compensarlo. Si no lo compensas es el problema. Entonces la mayoría de gente no lo compensa y por eso están como están. Pero yo creo que los seres más autorrealizados ahora, aprovechando la tecnología, lo están más que los que estaban hace 50 años porque tienen más información, tienen más medios, tienen más capacidad. Entonces yo creo que el que sabe vive mejor ahora que hace 50 años. El que no sabe vivirá peor, pero el que sabe tiene más ventajas. Entonces, para mí, tener más ventajas es también saber utilizar las herramientas que tenemos y saber sortear los problemas nuevos que tenemos ahora que no había hace 50 años. Y bueno, claro, es que no va a ser todo ventajas. Tendrás que lidiar con problemas que antes no existían.
Respecto a entidades oscuras, pues es parecido a un ser humano que quiere algo de ti. Entonces, si quiere algo de ti, ¿qué va a hacer? Pues lo que sea para conseguirlo. Si tiene que engañarte, te engañará. Si tiene que amenazarte, te amenazará. Si quiere que... Eso serían entidades parasitarias, que tú las Sí. llamas oscuras o parasitarias. Sí. Que quieren robarte cualidades tuyas. Sí, quieren algo de ti. Entonces, normalmente, ¿qué quieren? Para entenderlo un poco. Sí. Hemos hablado antes de la persona vampírica, ¿no? Que decimos, no, realmente lo que te hace es intercambiar energía. ¿Qué hace un parásito energético? Está merodeando tu campo energético y quiere parte de tu energía, pero no puede acceder porque tú tienes una barrera, tú tienes una burbuja de realidad, una película protectora que impide que tú saques la energía. ¿Cuándo y en qué contexto tú sacarías voluntariamente la energía? Por ejemplo, cuando tienes una emoción que te desborda. ¿Cuáles son las emociones que tú quieres que salgan rápidamente de tu cuerpo? Especialmente las dolorosas. Sufrimiento, miedo. Yo no quiero esto. Yo quiero quitármela. Entonces, haces una apertura para sacar esa energía. Entonces, la entidad se queda esa parte de tu energía en forma de emoción negativa y a cambio te da su ponzoña basura. O sea, hace un intercambio contigo, que normalmente son pensamientos que lo que hacen es alimentar ese miedo para que tú todavía generes más. Entonces, no es que solo se alimenten de emociones negativas, Perdón. pero hablamos de entidades no físicas. O sea, tú te conectas con una entidad no física y se alimentan de tus emociones. Pero ¿cuáles? De aquellas que rebasan tu campo energético y normalmente coinciden con las negativas. ¿Pueden ser las positivas? Sí, cuando hay una devoción religiosa de esa, un éxtasis místico de adoración, también puede pasar que en un momento dado sea rebasado y hay entidades que se aprovechan precisamente de ese idealismo desnortado o esa fanatización que pueden tener algunos seres, especialmente en éxtasis religiosos o en idolatrías. Y eso puede pasar a veces, pero por lo general es la emoción negativa, aquella que es más fácil de alimentarse, precisamente porque es la que vas a repeler o expulsar más fácilmente tu campo emocional. Entonces, ellos lo que te dan a cambio son pensamientos, o sea, ondas que alimentan la parte de tu mente que está a la defensiva y por lo tanto lo que haces tú con tu propio código y sistema mental es crear más miedo, más rabia, más dolor, más sufrimiento. El problema, insisto, está en que esas emociones, si tú te las quedaras para ti, no pasaría nada. Por ejemplo, si tú estás viendo una película de miedo porque te apetece, tú no estás alimentando a nadie. ¿Por qué? Porque esa emoción te la quedas para ti. Yo quiero ese miedo para mí. Estoy disfrutando de esa porción de miedo en mi película de control y por lo tanto nadie me está parasitando. Si yo tengo asco en una película que me da asco, pero yo buscaba ese asco porque me apetece, porque me da morbo, por la razón que sea, eso no alimenta a nadie. O lo mismo, yo estoy viendo una película violenta y estoy disfrutando, eso no alimenta a ninguna baja estructura. Por eso lo importante es, si la emoción te la quedas para ti, eso no está sujeto a parasitación. El problema es cuando eso se excede, cuando te sale hacia afuera y ahí es cuando creas un vínculo con entidades.